Pues vamos a empezar nuestra plática el día de hoy con este refrán de chango viejo no aprende maroma nueva. Y la verdad es que no sé desde cuándo existe este refrán, pero creo que sí ha sido de las cosas que se ha transmitido de generación en generación y que a veces no nos detenemos como a preguntar si realmente es cierto o por qué es que lo seguimos transmitiendo entre las generaciones. Y dentro de las otras cosas que también a veces se siguen escuchando es que las neuronas no se regeneran y que los humanos nacen con una cantidad específica de neuronas que se van perdiendo con el envejecimiento. También a lo mejor no de dicho, sino yo creo que todos hemos llegado a conocer, o si no todos, al menos yo sí recuerdo haber conocido personas que dijeran, no, yo ya no tengo nada que aprender, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender, ya de joven hice muchas cosas, entonces ya a estas alturas yo ya no tengo nada que hacer, ¿no? Y entonces es como asumir un estado de deterioro progresivo, como si no se pudiera interferir en ello, ¿no? Entonces es la invitación, ¿por qué asumir frases prehechas como si fueran reales, ¿no? Entonces el día de hoy es como aprender a desaprender. Hay ciertas cosas que a veces tenemos encriptadas o a veces estamos transmitiendo de generación a generación y que nunca nos hemos preguntado si realmente son ciertas, ¿no? A lo mejor se las dijo nuestros abuelos a nuestros papás o hasta los tatarabuelos y ahí se fue transmitiendo de generación en generación y algunas cosas por supuesto que son muy valiosas, pero otras pueden llegar a limitarnos nuestro propio desarrollo y nuestro propio crecimiento. Entonces, vamos a hablar acerca del ejercicio y la salud cerebral, como un estímulo que tiene que ver con estilo de vida pudiera impactar en esta plasticidad neuronal o estas redes neuronales para ir mejorando nuestro estado de salud. Entonces, siempre quizá lo que nosotros nos preguntaríamos es, bueno, pero ¿cómo podría saber si mi cerebro está sano? Y desafortunadamente son del tipo de cosas que normalmente me doy cuenta de algo que tenía cuando empiezo a perder, ¿no? Entonces, empiezo a notar que no reconozco a lo mejor el nombre de algunas cosas, ¿no? Que son como los datos primarios de demencia, ¿no? Un tenedor sé para qué sirve, pero a lo mejor no me acuerdo de su nombre, o diferentes cosas como olvidar por completo en qué hotel estaba hospedado, olvidar cerrar ciertas cosas que son como de riesgo en la casa, ¿no? Entonces, las funciones cognitivas nos permiten poner atención, nos permiten recordar, que es esta parte de la memoria, poder tomar decisiones, procesar la información y esta parte que es como muy compleja de las funciones ejecutivas, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y en el aspecto socioemocional, el que yo tenga una buena calidad de sueño también habla de tener una adecuada salud cerebral, el poder manejar el estrés, tener un estado de ánimo relativamente estable y poder manejar hasta cierto punto el dolor cuando no es, digamos, un diagnóstico de un dolor realmente de demasiada intensidad. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas están todas estas. La verdad es que yo para nada me consideraría experta en este ámbito, sin embargo, vale la pena mencionarlas porque el ejercicio impacta en una manera muy importante en las funciones ejecutivas. Entonces, dentro de estas se encuentra la memoria que yo tengo para poder desempeñar mi trabajo, la parte de la flexibilidad cognitiva, o sea, qué tanta habilidad tengo para que si no encuentro la resolución de un problema desde una forma, busque estrategias diferentes y me adapte de acuerdo a las circunstancias que se me están presentando enfrente, la capacidad de inhibición, cuando ciertos aspectos me ponen en riesgo, cómo sé cuándo frenarme y cómo regular también mis estados emocionales, a lo mejor de no responder ante un evento de manera explosiva, sino saber regular mis estados emocionales, el control atencional, o sea que tanto cuando alguien está en una clase, en un curso, puede mantener la atención dentro del mismo, la parte de la fluidez mental, la velocidad del procesamiento, de que yo pueda también planificar, ¿no? O
sea, hay veces que dice uno, bueno, tengo este tiempo, ¿cómo voy a hacerlo para estructurar y para poder hacer todas estas cosas? Tengo que generar a lo mejor una agenda, programar las metas para alcanzar mis objetivos e irlo graduando paulatinamente para que así se cumpla. Si yo no tengo estabilidad, pues entonces se va entorpeciendo como los resultados. Y también la toma de decisiones, ¿no? Que puedo yo tener a lo largo de mi vida. Entonces, si ya sé a lo mejor que mi cerebro se encuentra bien, ¿cómo podría ayudarme el hecho de hacer cierta parte de actividades? Esa sería como la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo yo cuidar? Y dentro del cuidado del cerebro se hace la sugerencia de todas estas cosas, ¿no? Trata de leer temas nuevos, de participar en actividades como jugar sudoku o los crucigramas, o sopa de letras, el aprender idiomas nuevos, el tocar algún instrumento musical, la comida obviamente saludable, o sea, cosas que tienen más que ver con el estilo de vida, comer saludable, hacer ejercicio y mantener un peso saludable. Entonces, obviamente, de lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es cómo interviene, cómo impacta dentro del estilo de vida el realizar la actividad física o ejercicio estructurado en esta salud cerebral. Entonces, recordando que siempre vamos a tener un aspecto de factores que no son modificables, que en este caso tienen que ver con el envejecimiento primario y que haga yo lo que haga, es un deterioro progresivo resultado de la edad, ¿no? Entonces, si vemos aquí, este es un esquema de los diversos sistemas del cuerpo y vemos en el aspecto neurológico, bueno, a lo mejor si lo comparamos con la función reproductiva, bueno, se empieza a deteriorar etapas mucho más tardías y esto va a depender igual del estímulo. Si lo comparamos igual con aspecto cardiovascular, afortunadamente también en etapas más tardías. Pero bueno, si lo comparamos contra el aspecto gastrointestinal es en una etapa más temprana, ¿no? Entonces, dependiendo de qué ello está hablando, en este caso del aspecto neurológico. Pero existen otros factores modificables, como la inactividad física. Entonces, en este esquema de este autor, lo que hace es mostrar cómo cuando uno se la pasa postrado, cuando no tiene un movimiento cotidiano, no hablando de la parte del ejercicio, sino al no tener un movimiento cotidiano, como trasladarme a lo mejor a los sitios de trabajo o hacer yo mis actividades propias de casa o ir de compras, ¿no? Todas estas actividades que implican movimiento cotidiano. Si esa persona pasa demasiado tiempo postrada, sin tener este estímulo a nivel musculoesquelético, va a generar alteraciones en diferentes órganos y sistemas. Y en este caso, al que le vamos a hacer zoom, igual es a la parte del sistema nervioso. Entonces, se sabe que la propia inactividad física desencadena disfunción cognitiva, aumenta el riesgo de depresión y aumenta el riesgo de ansiedad. Entonces, no es cosa menor que ahorita en pandemia se haya reducido mucho el movimiento cotidiano y que se hayan exacerbado este tipo de alteraciones. Entonces, al final de cuentas, siempre se va a representar aquí como una parte de elección de vida. Por una parte está el proceso biológico normal de envejecimiento, pero también por otra parte, si yo voy tomando decisiones saludables, mi escenario de envejecimiento va a ser muy diferente, ¿no? Y aquí estamos hablando de funcionalidad cerebral y el paso de los años. Entonces, este sería un envejecimiento como normal, con una trayectoria exitosa, donde uno de los factores importantes es mantenerse físicamente activo, de realizar la parte del ejercicio estructural. Digamos, una disminución cognitiva moderada, que podría ser esto, y una disfunción que a lo mejor ya representaría un estado como de demencia. Entonces, este decremento tiene una relación directa con el grado de actividad física que las personas realizan. Entonces, aquí vienen algunos como hechos, que realmente como de numeralia que a mí me gustaron, que me impactaron, es que la inactividad física aumenta en un 31.9% el riesgo de tener Alzheimer. Y el ejercicio en personas presintomáticas y en estadios de predemencia puede retrasar 1/3 de todas las demencias a nivel mundial. Entonces, si yo
alcanzo a identificar esta parte de, bueno, sé que mi cerebro está sano porque me he logrado desempeñar bien, pero sí, a lo mejor alguien con quien estoy conviviendo o algún familiar cercano que cuando lo voy a visitar identifico algo, todavía hay etapas en las que puede revertirse o desacelerar ese proceso neurodegenerativo gracias a la introducción de la actividad física y del ejercicio estructural. Y algo importante, han hecho ciertas correlaciones respecto de que a mayor fuerza del músculo cuádriceps, recuerden que estimular al músculo cuádriceps es con todos los ejercicios en los que se tiene como la pierna de palo, ¿no? Como hacer la flexión de cadera, y en los que son como multiarticulares, como una sentadilla, un desplante, una sentadilla estática en la pared, todos esos que estimulan al cuádriceps van a favorecer su fuerza. Los desplantes y esta mayor fuerza del músculo cuádriceps se relaciona con un mejor desempeño en habilidades cognitivas. Es decir, les evaluaron la fuerza a cierto grupo de personas y las personas que salieron con mayor cantidad de fuerza tuvieron resultados más altos en estas pruebas de habilidad cognitiva, que es un test que se llama de Minimental. Y esta mayor fuerza también del músculo cuádriceps demostró tener mejor desempeño en las funciones ejecutivas, que es todo esto que vimos de los diferentes factores que tienen que ver con las funciones ejecutivas. También cuando se ha analizado la potencia de las piernas, se observó exactamente el mismo resultado. Con potencia se entiende que yo puedo ejecutar una fuerza durante un tiempo determinado. Entonces, esto es cuando nosotros normalmente hacemos esos ejercicios en los que se aumenta la velocidad de la ejecución. Y también mayor fuerza a nivel de la prensión de la mano, que se está realizando, por ejemplo, al momento de hacer el agarre de las ligas. Esto aumenta la fuerza del antebrazo. También se relaciona con mejor desempeño, tanto en habilidades cognitivas como en las funciones ejecutivas. Y siempre, bueno, también nos va a preocupar la otra parte de aquellos que apenas se están formando. Entonces, los niños entre 4 y 18 años de edad que son físicamente activos tienen mayor rendimiento escolar, tienen mayor cociente de inteligencia, mayores puntajes en pruebas verbales y matemáticas, y pues también la actividad física mejora su toma de decisiones, la priorización que ellos tienen de tareas, el manejo del tiempo eficientemente y la organización del pensamiento. Entonces son diferentes cosas en las que impacta el realizar ejercicio. Y aquí vamos a ver que no solamente es el ejercicio de fuerza o el ejercicio aeróbico, son ambos tipos de ejercicio. Entonces, el propio estímulo va a aumentar el flujo sanguíneo y va a aumentar la cantidad de vasos sanguíneos que hay a nivel cerebral. También va a disminuir el estrés oxidativo y esto previene el proceso de envejecimiento. Va a favorecer la neurogénesis, o sea, la formación de neuronas, y por eso es aprender a desaprender esto, ¿no? Las neuronas sí se pueden volver a formar si es que reciben un estímulo adecuado. Y también no solamente es que se vuelvan a formar, sino que van a aumentar la transmisión entre ellas. Recuerden que entre las neuronas está una neurona y luego esa unión que se da es lo que se conoce como sinapsis, es como si se pasaran los mensajes. Bueno, esa unión entre las neuronas se vuelve más fuerte, se vuelve más estable. Y van a aumentar también los factores neurotróficos, los factores que tienen que ver con el crecimiento cerebral. Va a tener beneficios psicológicos y va a aumentar la respuesta hormonal que puede llegar a dar esta señalización periférica. Entonces, siempre van a decir, bueno, tenemos algo, que en este caso es el ejercicio, que te puede beneficiar de manera inmediata y te puede beneficiar a largo plazo, ¿no? Tu recompensa inmediata, ¿cuál sería la ventaja? Que al sentirla, eso va a permitir que tú te adhieras a la siguiente clase, ¿no? Entonces, si me meto a la clase del jueves y esa sensación de recompensa te va a hacer que te metas a la clase del viernes. Pero no solamente el ejercicio tiene esa propiedad de beneficiarte en lo inmediato, sino también a largo plazo. Entonces, en lo inmediato o en un efecto agudo, mejora la producción de los neurotransmisores, que ya lo habíamos visto. Ese es el efecto, uno de los efectos por los que mejora el estado de ánimo. Y también mejora la habilidad de adaptación y concentración. O sea, las personas que
tuvieran que escribir un artículo, estén escribiendo un capítulo de un libro, estén escribiendo algún documental, lo que sea, si están en esta fase en la que no logran concentrarse, ustedes pueden hacer ese experimento de hacer una sesión de ejercicio y después volverse a sentar, y esa habilidad para poderse concentrar y para poder tener esa parte resolutiva es mayor si es que se realiza el ejercicio, y también mejora la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con respuestas rápidas, digo, nosotros no somos pilotos de la Fórmula 1, pero a ellos justo los ponen a hacer actividades diferentes antes de empezar la carrera para que se despierte esta parte y puedan tener una mejor respuesta ante el manejo tan rápido que deben de tener. Y a largo plazo, el ejercicio cambia la anatomía del cerebro, su fisiología y su función, ¿no? Generan nueva formación de neuronas en el hipocampo. Ahorita vamos a ver cuál sería como lo prioritario y lo importante de esto. El mantenimiento del estado de ánimo no solamente va a ser a través de este incremento en los neurotransmisores, que me sienta mejor en este momento, sino que a largo plazo tenga menos probabilidad de tener recaídas, por ejemplo, de eventos depresivos. Incrementa la memoria a largo plazo, mejora también la atención, y algo bien importante, genera protección frente a enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, de este apartado que nosotros veíamos de los factores neurotróficos, o sea, de crecimiento cerebral, hay que pensar en el cerebro como un músculo. Entonces, mientras más lo ejercitas, mayor será el tamaño del hipocampo y de la corteza prefrontal. Y de la corteza prefrontal es importante porque nos permite la toma de decisiones, la concentración, la atención, y también está enfocada en la personalidad. Y de la parte del hipocampo que se encuentra en el lóbulo temporal, que está aquí, lo importante es que nos permite formar y retener información en la memoria de largo plazo. ¿Y por qué también sería esto tan importante? Porque son las dos áreas, o sea, tanto el hipocampo como la corteza prefrontal, son las dos áreas más susceptibles de enfermedades neurodegenerativas y del declive asociado al envejecimiento. Han estudiado otras partes del cerebro, ¿no? Como el lóbulo occipital, la parte parietal, y resulta que esas, cuando comparan un cerebro joven con un cerebro de una persona adulto mayor, se encuentran casi igualitos, pero estas dos áreas, tanto la corteza prefrontal como el hipocampo, es donde se observa el mayor deterioro y es donde principalmente está la afectación, por ejemplo, para demencia, para Alzheimer o para enfermedades como Parkinson. ¿Y qué sería también lo importante respecto de la plática? ¿Qué son las áreas en las que más impacta el ejercicio? Ahorita lo vimos. El ejercicio promueve la formación de nuevas neuronas a nivel del hipocampo y también a nivel de la corteza prefrontal. Otra de las cosas que hace muy bien la intervención con el ejercicio es generar esta plasticidad neuronal. Entonces, esa cantidad de arborizaciones que nosotros podemos llegar a tener y de nuevas conexiones. Entonces, ¿cuál que chango viejo no aprende maroma nueva? Por supuesto que sí, siempre y cuando existe el estímulo. Y lo más maravilloso de esto es que en personas que incluso hayan tenido algún evento vascular cerebral y una área de su cerebro se haya comprometido, el cerebro es capaz de encontrar nuevas áreas para generar reconexiones nerviosas, siempre y cuando se dé ese estímulo repetitivo y continuo. Entonces, es un poco como esta parte de reaprender como los niños, ¿no? De cómo empieza a hacer uno la misma actividad y la misma actividad y la misma actividad hasta que se vuelve a dominar. Entonces, a mí me gustó mucho esta imagen, ¿no? Donde dice, bueno, antes del entrenamiento, 2 semanas después de esa estimulación con entrenamiento y luego 2 meses después de esa estimulación. Entonces, al final de cuentas, por eso la analogía con las raíces. Es como si se generaran esa especie de arborizaciones o de ramas y que son estimulables a cualquier edad, ¿no? Y otra de las cosas que vimos que es importante es el aumento de la neurotransmisión y la sinaptogénesis, o sea, esta comunicación que existe entre las neuronas. Entonces, esta imagen conglomera un poco tanto la señalización hormonal, que era lo que veíamos que se aumenta con el ejercicio, mejora la señalización hormonal, y que hace congruencia con otras cosas que ya hemos visto antes. Ocurre la contracción muscular, ya sea por un ejercicio aeróbico
o por un ejercicio de fuerza, pero existe esa contracción muscular. Y esa contracción muscular va a liberar sustancias que se llaman mioquinas, que son como especie de mensajeros hormonales, que benefician al propio músculo, pero no nada más benefician al propio músculo, sino benefician órganos a distancia. Y en este caso de quien estamos hablando es del cerebro. Entonces, estos señalizadores lo que hacen es favorecer la producción de este factor que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que trofos es de crecimiento, y este va a llegar a impactar a nivel de las neuronas. Entonces, mejora la plasticidad de esa unión entre neurona y neurona, mejora la diferenciación para esas células que todavía son indiferenciadas, que se llaman como células madre, para que digan, ah, no, ¿sabes qué? Necesito que te conviertas en neurona, porque necesitamos neuronas por acá. Y entonces ya mandan esa señalización y se van convirtiendo para ejercer esa función. Y también para mejorar la parte de la memoria y toda esta traducción ya como en aprendizaje en la parte de neuroprotección. Y esta es otra imagen, en realidad si se fijan, aunque esta parezca imagen viejita, es como muy reciente también. Y es explicar más o menos lo mismo, ¿no? Pero la puse porque justo vienen como los dos tipos de ejercicio. Puede ser que yo haga aeróbico, puede ser que haga ejercicio de fuerza. Ambos generan esta contracción muscular, se liberan esos metabolitos, esas mioquinas, que van directo al cerebro, y a nivel del cerebro todas estas neuronas que realizan diferentes funciones van a tener esta comunicación y se van a empezar a replicar, a mejorar su unión entre sí y a favorecer el crecimiento de un área específica a nivel del cerebro. Y el ejercicio no solamente impacta en esta parte de favorecer el crecimiento, de favorecer la conexión nerviosa, esa comunicación entre las neuronas, sino también mejora el flujo sanguíneo cerebral y favorece esta misma arborización, pero no arborización de redes nerviosas, sino arborización de redes vasculares. Esta imagen que está aquí, lo que muestra es cómo se va disminuyendo ese flujo sanguíneo a nivel cerebral en la medida que vamos envejeciendo. Y entonces lo pone aquí, ¿no? De entre los 20 y los 24 años de edad, y así sucesivamente, hasta el análisis de cerebros entre 85 y 89 años de edad. Entonces, si se fijan, aquí están los mililitros, digamos, de sangre que llegan a ese sitio. Eso quiere decir que en la medida que más amarillo está, más sangre le llega al cerebro, y en la medida que más cercano al negro está, menos sangre le llega al cerebro. Entonces, evidentemente, en la medida que vamos envejeciendo, se va disminuyendo la cantidad de flujo sanguíneo que llega a nivel del cerebro. Sin embargo, sí es cierto, existe esta parte ante la que no podemos hacer nada, pero hay otra parte en la que sí podemos impactar. El propio ejercicio, y aquí sí, en específico, el ejercicio que va a mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria. Es decir, aquel que va a hacer que se eleve mi frecuencia cardíaca, que yo sea capaz de transportar ese oxígeno que estoy inhalando hacia las células que están realizando el trabajo, o sea, lo que se conoce como ejercicio aeróbico. Ese ejercicio aeróbico va a mejorar en aspectos agudos, pero también a largo plazo, la eficiencia que tiene ese corazón para poder expulsar sangre y llevarla hacia cada uno de los tejidos que están realizando el trabajo, y en este caso el cerebro. Entonces, a pesar de que aquí hay una imagen tal cual del cerebro corriendo, en realidad, bueno, sería esa respuesta cardiovascular capaz de transportar el oxígeno hacia el cerebro, y gracias a esas adaptaciones a largo plazo que se dan debido al ejercicio, como aumentar la cantidad de sangre total que expulsamos por contracción cardíaca, y que por eso se tienen frecuencias cardíacas más bajas estando en reposo, porque el corazón también aumenta de tamaño y es capaz de bombearle mayor cantidad de sangre a nivel del cerebro. Entonces, no solamente es esa parte, sino que los músculos también tienen más arborizaciones, aumentan también las mitocondrias, que se acuerdan que eran estas partes de la célula que realizan la respiración celular, y de esta forma le llega más sangre o más flujo sanguíneo a nivel del cerebro, y con esta forma nosotros podemos impactar también en la disminución del riesgo de la salud mental, de la pérdida de la salud cerebral. Y esta imagen que también ya hemos visto traduce al final de cuentas todo este caminito, dependiendo de cómo lo vea yo, desde aspectos
muy químicos, muy moleculares, de cambios celulares, hasta aspectos funcionales o estructurales de cambios a nivel del cerebro, cómo impactan en fenómenos socioemocionales y a su vez cómo impactan en las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, se da esa contracción muscular produce sustancias que benefician al músculo, pero que también llegan a beneficiar a nivel como distante, a nivel del cerebro. Ese químico actúa en ese receptor a través de todos estos y eso, en un segundo, que alguien entendió. Y eso a nivel distal también ya se traduce como en cosas funcionales o estructurales, ¿no? Voy a generar la conectividad funcional, la morfología del cerebro va a cambiar, ¿no? Han visto cómo está el hipocampo en las personas que hacen ejercicio y cómo está el hipocampo en las personas que no realizan ejercicio y está aumentado en tamaño. Y no solamente, a lo mejor estos dicen, pues sí, pero si no me hago un estudio que sea carísimo, no me voy a dar cuenta de cómo estaba antes y cómo estaba después, pero sí lo puedo intuir en cosas que se ven más en la vida cotidiana, ¿no? En la forma como duermo, en cómo estoy manejando el estrés, en cómo se encuentra mi estado de ánimo y en las funciones ejecutivas, que lo habíamos visto, en la atención, en la memoria, en la toma de decisiones y en cómo estoy procesando la información. Entonces, un poco en resumen, la parte del ejercicio mejora la memoria, prolonga el periodo de atención si se realiza antes, incrementa la habilidad en la toma de decisiones, promueve el crecimiento tanto a nivel nervioso, o sea, sí se restablecen las neuronas siempre y cuando tengan el estímulo adecuado, y también se generan nuevos vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos también están más oxigenados por el propio movimiento y por las mejoras a nivel cardiovascular. Mejoran la capacidad de multitarea y la planeación y mejoran las funciones ejecutivas. Entonces, creo que estas son de las preguntas que luego nos hacemos, ¿no? ¿Cuál sería mi plan de retiro? Y cada quien tendrá su priorización de qué es lo que quiera hacer, o a lo mejor nunca van a desear retirarse tal cual de sus aspectos laborales. Cada quien tiene su idea, ¿no? Pero yo lo que les quiero sensibilizar es que al menos esta imagen prediseñada o prehecha que yo me encontré, pues a lo mejor no está especificando tal cual lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Quizá en alguien podría estar aquí como la parte de los hobbies, ¿no? Pero la invitación es que el plan de retiro para el cerebro debe ser ejercicio. Y debe ser un ejercicio multicomponente, porque ya vimos que en realidad todos los ejercicios pueden llegar a beneficiarlos, y si hablamos de todos los órganos de la economía, vamos a tener mejor impacto si abarcamos las 4 cosas. El entrenamiento neuromotor, que tiene una relación directa con la actividad eléctrica del sistema nervioso, cómo responde a nivel de los tejidos periféricos, en este caso el músculo. La parte de la flexibilidad para mantener los rangos de movilidad de las personas y poder mantener la funcionalidad. La parte del ejercicio de fuerza y el componente aeróbico, que es no necesariamente con un aditamento como este, puede ser con ejercicios funcionales, haciendo jumping jacks, metralletas, caperuzas, todo aquello que tiene la definición de movimiento rítmico repetitivo que involucra músculos largos. Y lo más importante es, de lo que está resultando mucha más evidencia, que fue de la numeralia que les presenté, es el impacto del ejercicio de fuerza. Entonces, si existe esta relación directa entre la cantidad de fuerza muscular que una persona tiene y las capacidades o habilidades cognitivas y también el desempeño en las funciones ejecutivas, bueno, a quien debemos de cuidar más y que a veces se deja a un lado es a la parte del ejercicio de fuerza. Muchísimas gracias por haberse conectado y dejo de grabar.